El contrato de la lectura es la relación que se da entre los soportes y sus lectores. En este caso, la lectora actúa como el nexo. Brevemente les indicaré un ejemplo del candidato a presidente Yamil Maguad. De trabajar en cosas como ahora la alcaldía de Quito, en donde el 90% del presupuesto lo gastamos en trabajos para la gente que no tiene. Escogimos el transporte porque era lo que más le complicaba a la población. Cuando hicimos una encuesta, la gente nos dijo, por favor, transporte. Y por eso fue un eje central, como es otro eje central, el agua potable. En este momento nosotros estamos inaugurando varios proyectos que ofrecimos, con lo cual Quito tiene agua garantizada para toda su población hasta el año 2020. Aquí se toma en cuenta dos niveles de funcionamiento del discurso. El primero que tiene que ver con el enunciado, lo que se dice, el contenido, y la enunciación, cómo se la dice. Enunciado. El enunciado es el objeto, producto o, si se quiere, el texto que se da como el resultado de ese acto que es la enunciación. Brevemente presentaré un video para que ustedes puedan entenderlo. 2020. Yo creo que el problema más serio de la población ecuatoriana es el problema de salud. En esa línea el municipio tiene un servicio de salud pública. Hemos centrado la atención en madres embarazadas, en niños recién nacidos, pero también tenemos un hospital del día donde la gente va y se opera cuando no tiene que guardar cama. Ahí puede atenderse en el patronato. Y tú ves una escuela en donde... Podemos observar en la presente entrevista cómo el candidato tiene una verdad objetiva y solo se dedica a decir sus propuestas al pueblo. Verón dice que se debe cumplir con ciertos parámetros. Como primer punto tenemos la regularidad, la cual es la que indica las características propias que se repiten. Hemos tomado el eslogan de Yamil Maguad de 1998, la cual indica que sé lo que hay que hacer y cómo hacerlo, pues esta frase fue la que le hizo popular a dicho candidato. Diferenciación. Esta coteja dos soportes para encontrar lo específico de cada uno. En la siguiente, hemos tomado como ejemplo a Sixto versus Yamil, el cual en el gobierno de Sixto Durán Ballén, periodo de 1992 y 1996, tiene como objetivo principal indicar los enunciados de la escolarización neoliberal y conocer su impacto en la realidad educativa ecuatoriana. Así pues, Yamil Maguad tiene como objetivo principal la educación, transporte, agua potable y la dolarización del país. Podemos ver cómo son diferentes propuestas de diferentes candidatos a presidente del Ecuador. La sistematicidad. Esta es propiedades expuestas por cada soporte para detectar las discrepancias esporádicas. En la pantalla podemos observar 4 ejemplos claves: agua potable, transporte, educación y salud, la cual en 1992, el 10 de agosto, Yamil Maguad asume el puesto de alcalde de Quito, cargo que le otorga gran prestigio por la provisión a casi todos los servicios públicos, pues la construcción de un sistema de transporte a través del trolebús y la modernidad del cabildo. Enunciador objetivo. Este habla la verdad, para lo cual combina asesoraciones no modalizadas. Utiliza también un registro impersonal y pregunta en tercera persona, pues este no interroga a su destinatario y así también muestra su preferencia por la cuantificación. Finalmente, el enunciador pedagógico. En el siguiente video podrán observar a qué me refiero. Las redes sociales para evitar que el consumismo siga arrasando, acabando con tanta esperanza, o más bien fortaleciendo lo que sigue siendo un problema para tanta población. Puede ser uno, estamos en una coyuntura y depende de quién logre imponer la narrativa más importante. Y con qué reglas de juego. Para los que tienen que poder contrarrestar el avance del populismo, que se ha valido mucho del mercadeo político, son muy ágiles en ese tema porque tienen que convencer a la masa. ¿Alguna recomendación para los que precisamente quieren evitar eso y trabajar para ayudar a los pueblos de ese problema?
Podemos escuchar cómo en la entrevista, el entrevistador le pide información, recomendaciones y cómo prevenir al entrevistado. Así también, una parte será la que sabe y la otra será la que no sabe, pues un enunciador pedagógico es respectivamente o más o menos pasivo. En esta misma línea del discurso político, Eliseo Verón habla de la creación del discurso para el destinatario positivo, el destinatario negativo y el paradestinatario. El destinatario positivo es el receptor que está de acuerdo con las ideas, los valores y los objetivos del enunciador. El destinatario negativo es aquel que no está de acuerdo con el enunciador, ya que cree que todo lo que dice es falso. El paradestinatario es el receptor que no tiene una postura definida, es decir, no está ni a favor ni en contra del enunciador. Es por esto que el enunciador busca que el discurso vaya dirigido en su mayoría al paradestinatario con la intención de convencerlo. Yamil Maguad, representante de la democracia popular, en la posesión presidencial del Ecuador en el año 1998, en una parte de su discurso se refiere al destinatario positivo, es decir, a sus partidarios de la siguiente manera. Quiero agradecer a mis amigos y colaboradores, a todos quienes participaron y trabajaron y empujaron esta campaña electoral que realmente hoy termina. En cuanto al destinatario negativo, el adversario de Yamil Maguad fue Álvaro Noboa, representante del Partido Roldosista Ecuatoriano, con el cual fue a segunda vuelta. Álvaro Noboa mostró su inconformidad y rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales, acusando a Yamil Maguad de fraude, por lo que Yamil Maguad se refirió a su destinatario negativo de la siguiente manera: si gana, gana, y si pierde, pierde. Yo lamento que habiendo perdido con tanta claridad, con tanta diferencia, después de que durante meses todo el mundo ha dicho en todas las encuestas que íbamos a ganar, porque no es un triunfo sorpresivo de nadie, todavía no reconozca esa situación. Ahora, en cuanto al paradestinatario, Yamil Maguad se refiere a los diputados, las minorías y los sectores vulnerables y al movimiento LGBT. Sabemos que no son sus partidarios o no son probablemente sus partidarios debido a que se refiere a ellos en tercera persona y no utiliza el mí o el nosotros como lo ha hecho anteriormente. Tengan ustedes, honorables diputados, todas las libertades para fiscalizar los actos del gobierno, todas. Pero por favor, ayúdennos a gobernar. Dicten ustedes las leyes que el país necesita y apoyen los proyectos de interés nacional o a las provincias a las cuales ustedes representan. Eso es lo que el Ecuador demanda de nosotros en este momento. Más adelante, en este mismo discurso que lo dio en la posesión presidencial, dice lo siguiente: respetaremos nuestra diversidad cultural, nuestra riqueza étnica y promoveremos el derecho de las minorías y los sectores más vulnerables para que sean conocidos y promovidos sus aspiraciones y derechos. Apoyaremos las reivindicaciones de género y toda suerte de participación social y comunitaria y apoyaremos frontalmente a la cultura. Esto para poder convencer a los paradestinatarios. Toda esta construcción de su discurso nos muestra que el discurso político casi siempre hace referencia a tres destinatarios. Según Verón, dentro del plano del enunciado, hace referencia a dos entidades, las entidades colectivas y las entidades metacolectivas. Dentro de las entidades colectivas tenemos a Yamil Maguad. Él pertenecía a la democracia popular, que nos deja un mensaje. Para nosotros gobernar es comunicar. Hablaremos siempre la verdad. Aquí escucharemos un corto audio donde está dictando su discurso y nos deja este mensaje. Para nosotros gobernar es comunicar. Hablaremos siempre la verdad. Maguad aquí interviene en la construcción y en el destinatario, donde hace énfasis en la palabra nosotros.
dentro del mensaje que está dando al pueblo. En las entidades metacolectivas nos deja asimismo un mensaje, el mismo que es dirigido a ciudadanos ecuatorianos, trabajadores, luchadores, guerreros, campesinos, etc. El mensaje que nos deja es: a mí me dolió ver que mi gente en el Ecuador sufría, mi pueblo. Me dolió saber que con lo que yo iba a hacer, iban a sufrir. Asimismo tenemos un pequeño audio donde nos deja el mensaje dentro de su discurso. A mí me dolió ver que mi gente en el Ecuador sufría, mi pueblo. Me dolió saber que con lo que yo iba a hacer, iban a sufrir. Ya. Mawad, dentro de este mensaje, ubica el contexto. Es decir, ubica dónde va a dar su mensaje. En este caso, lo hace los hermanos ecuatorianos. Asimismo, dentro de las entidades metacolectivas, tenemos lo que es el eslogan. El eslogan es la frase por cual él se identificaba, ya que quería ser líder y quería gobernar la patria. El eslogan dice: sé lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Esto pertenecía a la campaña de 1998, donde ocurrió todo lo de la dolarización. Asimismo, esta campaña pertenecía a la lista número 5 con la UDC, que es la Unión Demócrata Cristiana. Verón distingue 4 componentes y los identifica como zonas del mismo. El primer componente es el componente descriptivo, en el cual Verón nos dice que es la relación en el discurso en los hechos del pasado con el presente. Aquí tenemos un claro ejemplo en una entrevista realizada al expresidente en el cual nos detalla. Cuando yo recibí, el país estaba sobreendeudado, tenía la deuda más alta en América Latina en relación al ingreso per cápita y en relación al Producto Interno Bruto del Ecuador. Y entonces nadie nos prestaba crédito. Al igual que nos dice que tuvo que combatir una inminente guerra con el Perú a través de un acuerdo de paz o una firma de paz entre estos dos países. También nos detalla que tuvo que dolarizar la economía, es decir, dejar el país con una estabilidad económica. Para el siguiente componente o el componente didáctico, Verón nos señala que es la modalidad del saber, es decir, que en un discurso se presenta una afirmación universal sin tomar en cuenta aspectos específicos. En este tenemos un claro ejemplo de una entrevista al expresidente Yamil Maguad en el que nos detalla. El único país en América que haya pasado todo su sistema bancario por una auditoría internacional sea el Ecuador. Cuando eso se termine, tendremos un certificado de que hay un conjunto de bancos en muy buenas condiciones que merecen todo el apoyo y seguirán operando. Y eso nos abre líneas internacionales y nos permite incrementar el comercio exterior. Para el siguiente componente, el componente prescriptivo, Verón nos detalla que es el orden del deber. En este tenemos un ejemplo de una entrevista hecha al expresidente Yamil Maguad, en el que nos dice que tuvo la obligación de sacrificarse al dictaminar el decreto ejecutivo 685, que era la congelación de los fondos. También nos dice que fue una indecisión impopular, pero que tuvo que hacerse para evitar un daño mayor, que era la hiperinflación. Me quedaban 2 opciones: no hacer nada, con lo cual nadie me hubiera acusado de nada, pero el país, su economía se iban realmente a los infiernos. Para el último componente tenemos el componente programático, en el cual nos explica Verón qué es el poder hacer. En este se especifican las promesas dentro del discurso. Como ejemplo tenemos la campaña electoral de Yamil Maguad a la alcaldía de Quito, en el cual promete transporte público, agua potable hasta el año 2020 y la creación de patronatos. Relación entre ideología y poder. Ideología es la configuración histórica de tejidos o las huellas del discurso con relación al pasado del discurso. En esta ocasión vamos a ver las raíces del partido al cual pertenecía el expresidente. Él pertenecía a la democracia popular o centro derecha, que tiene sus raíces en los partidos conservadores o en la democracia cristiana también de Alemania, o también conocida como Unión Demócrata Cristiana o CDU, que a su vez tiene 3 raíces: la cristiana social, la liberal y la conservadora. Aquí tenemos un ejemplo.
Lo sepan. Cuando yo terminé mi discurso de posesión, el 10 de agosto del 98, yo lo cerré con una oración hermosa que es la oración de la serenidad. Fueron mis últimas palabras en el discurso de posesión. Yo dije, repitiendo la oración, Dios mío, dame la serenidad suficiente para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Mientras que el poder es la configuración social ambientada a la actualidad. En este tenemos un ejemplo que es la unión de la democracia cristiana con la democracia popular al movimiento Creo. El cuerpo reencontrado. La trilogía persiana, conformada por el icono, el índice y el símbolo, también permiten analizar cómo se construye el sujeto en el seno de la semiosis. Para lo cual, Verón toma como referencia la definición de índice de Peirce, en la cual nos menciona que índice es un signo que remite a un sujeto mediante una conexión dinámica, es decir, entre el objeto individual por un lado y con los sentidos de la persona para quien sirve como signo por el otro lado. Ahora bien, los índices se distinguen de los signos por tres razones características. La primera es que los índices no tienen semejanza significante con sus objetos. La segunda es que estos se remiten a individuos. Y la tercera, pues llaman la atención sobre los objetos por un impulso ciego. Ahora, continuando con esta noción de funcionamiento indicial, Verón trata dos aspectos muy importantes en cuanto al cuerpo reencontrado. El primero está conformado por los comportamientos sociales del individuo y lo segundo es la estructuración de los espacios sociales. ¿A qué nos queremos referir con comportamientos sociales? Es decir, los indicios. Son la serie de características que influyen para que la persona genere ciertos rasgos. Es decir, los indicios, en este caso de Yamil Maguad, cuando mueve sus dedos o hace gesticulación con sus manos o con su cuerpo, esto es porque generalmente apunta a alguien. Es decir, él a través de su mirada puede llegar a las personas con su discurso. Es decir, cuando mira a alguien es porque quiere entablar un diálogo con dicha persona. Esto es una secuencia de elementos metonímicos los que permiten que a través de la mirada la persona que está dando el discurso pueda llegar hacia la persona. La semiosis dentro del cuerpo reencontrado se conforma por una combinación de indicios y metonimias. Es decir, nosotros evidenciamos a través de los movimientos de las manos de Yamil Maguad una cadena metonímica cuando él quiere aseverar algo o dar a conocer a través de dichos movimientos los intereses que él tiene como presidente y que los espectadores tengan relación metonímica, pues se presupone que él quiere entablar un diálogo y para lo cual hemos identificado una serie de frases dichas por él en las que necesariamente él asevera con la mano para poder transmitir eso al espectador, como frases como necesario para el Ecuador o compartir la riqueza, solidario con los pobres. Es una ley sumamente técnica, es sumamente precisa, necesitamos una dolarización y hoy asumo la presidencia de la República por X razón.